Hoy por hoy, Ser Andújar. Dos banderas de Andalucía a nivel provincial que llegarán desde la Junta de Andalucía hasta Andújar. Ayer estuvimos hablando con el presidente y el secretario de la Asociación Amigos del Patrimonio y hoy hablamos con Juan Jesús Puente y Pilar Bueno. Ambos trabajan en el equipo de consulta de cribado familiar. Muy buenas a los dos, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Juan Jesús Puente es especialista en aparato digestivo y Pilar Bueno, enfermera, ¿no? Sí. Bueno, pues en primer lugar, enhorabuena, desde luego, por este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué supone para el centro y sobre todo para esta unidad, esta consulta? Bueno, supone un gran estímulo porque es un trabajo que venimos realizando desde hace más de 12 años y es un trabajo dirigido a la prevención del cáncer de colon, fundamentalmente a la prevención. Y esa es una faceta en la que tradicionalmente se ha trabajado en un cierto segundo plano, fundamentalmente porque los resultados nunca se obtienen a corto plazo, sino que hace falta mucho tiempo para poder recoger resultados en materia de que haya menos casos de cáncer, de disminuir la mortalidad de nuestros pacientes. Y para nosotros es, como ya digo, una satisfacción tremenda a un trabajo de más de 12 años. Pilar. Bueno, pues yo pienso exactamente igual que Jesús. Es una gran satisfacción y un gran orgullo para nosotros a nivel de equipo, de médico-enfermera. Nuestro trabajo, bueno, pues ha sido duro estos 12 años, no ha sido nada fácil llegar hasta aquí. Pero bueno, ahora se ve recompensado y bueno, yo creo que de aquí en adelante todo esto va a cambiar un poquito. Además, ya se está implantando a nivel de Junta de Andalucía el cribado poblacional. Eso también juega todo un papel a favor nuestro. Y bueno, poquito a poco. Bueno, vamos a ir entendiendo exactamente en qué consiste esta consulta, este servicio que se ofrece desde el Hospital Alto Guadalquivir. Hablabais de la prevención, de los resultados en torno a esta prevención, que son lentos, que no se detectan, pero desde luego en 12 años se ha conseguido bastante, ¿no? Vamos a entender en qué consiste esta consulta de cribado familiar. ¿De qué estamos hablando? Para que los oyentes y las personas que nos ven lo entiendan. Bueno. Sí, Pilar. Bien. Bueno, pues la consulta consiste primero en captar las personas que han sido diagnosticados en el hospital de cáncer de colon. Una vez que estos pacientes han sido diagnosticados, bueno, pues se les invita a venir a nuestra consulta acompañados de sus familiares de primer grado. Entendemos familiares de primer grado a los padres, hermanos e hijos de esos pacientes. Y una vez que están aquí en la consulta, hacemos un árbol genealógico, valoramos el riesgo familiar de todo ese árbol y les proponemos una invitación familiar al cribado. Si ellos aceptan, entrarían ya pues, a formar parte del circuito de cribado. Cuando hablamos de cribado hablamos de analizar exactamente la estructura familiar, si alguien más puede padecer este tipo de cáncer, es lo que estamos hablando, ¿no? De detectarlo y de prevenirlo. Sí, efectivamente. Nosotros partimos de la premisa de que la aparición de un caso de cáncer implica un mayor riesgo en los familiares de primer grado. Lógicamente este riesgo pues, viene modulado por una serie de factores, fundamentalmente el hecho de que haya más familiares con cáncer de colon en la estructura de la familia. Lógicamente también influye el hecho de que la edad de diagnóstico de cáncer de colon pues, sea más joven. No es lo mismo tener un familiar con un caso de cáncer con 45 años que con 85 años. Y también, lógicamente, cuanto más directo es el grado de parentesco, mayor es el riesgo. A partir de ahí, pues nosotros planteamos esas medidas preventivas en función del riesgo familiar
modulando en función de los resultados del árbol genealógico. Y yo me pregunto, ¿dónde está el problema? Quiero decir, si vosotros diagnosticáis un paciente con cáncer de colon, invitáis a los familiares más cercanos de primer grado, lo habéis explicado, porque se supone que son los más propensos a también padecer esta enfermedad, entiéndase. ¿Dónde está el problema? Porque le invitáis a que se hagan las pruebas correspondientes, ¿no? Claro, el problema, hay multitud de barreras. La primera barrera la rompe precisamente la consulta de cribado familiar, que es la accesibilidad. El hecho de que si tú te quieres hacer una prueba porque eres consciente de que tienes un mayor riesgo, es que lo tienes ahí, es que tú no tienes que pedirlo, sino que los profesionales somos los que llamamos a los pacientes para que se hagan la prueba, para informarles y para que se hagan la prueba. Esa primera barrera está hecha. Pero a continuación nos encontramos con que las pruebas de cribado implican, al final, hacerse una colonoscopia, que es una técnica que, aunque se hace con sedación, es una técnica que tradicionalmente, pues porque años atrás no se hacía con sedación, pues tenía una serie de estigmas, quizás, ¿no? Sí, de estigmas, de connotaciones, era una exploración mal tolerada, y la primera barrera que nos encontramos es que tenemos que explicar a nuestros pacientes que hoy en día la colonoscopia se hace con sedación, con lo cual la tolerancia a la prueba pues ha cambiado de una manera radical. Luego hay otros miedos, como el hecho de las personas tienen miedo a que tú le detectes un cáncer. Ajá. Y tienes que explicarles que lo normal es que, en primer lugar, no haya nada, pero que si detectamos algo durante la colonoscopia, en el 90 y muchos % de los casos vamos a poder extirparlo en ese momento y vamos a prevenir el que pueda aparecer cáncer. No se trata de... Estamos hablando de un momento más precoz de la prevención. Efectivamente. El momento de la consulta es el momento en el cual puede haber lesiones que con el paso de los años se pueden transformar en cáncer. Afortunadamente, en el cáncer de colon hay un periodo de tiempo de 10-15 años en el cual una persona puede tener pólipos, que son las lesiones tradicionalmente precancerosas, no tener ningún síntoma, y sin embargo se pueden detectar, extirpar mediante, en este caso, la colonoscopia. Es decir, que si tenemos algún familiar cercano que haya sufrido este tipo de cáncer, nosotros no nos hacemos la prueba y acabamos padeciendo este tipo de cáncer, no nos vamos a dar cuenta por nosotros mismos hasta pasados, entiendo, 10, 15 años. Sí, es decir, el cáncer de colon habitualmente es el resultado de la transformación de un pólipo. Ajá. Y ese proceso de transformación no se produce de la noche a la mañana. Ese proceso de transformación lleva 10 años, 15 años, y durante ese periodo de tiempo tú no tienes ningún síntoma. Con lo cual tenemos que buscar pruebas preventivas que permitan detectar esas lesiones cuando no dan ningún síntoma. Podríamos concienciarnos un poco en el sentido de que el hecho de tener un familiar cercano que haya padecido esta enfermedad ya sería el primer síntoma nuestro. Podría ser una forma de verlo, quiero decir, que sería factible y sería una forma de pensar que efectivamente yo soy más propenso de padecerlo. Porque ¿cómo se llega hasta allí? Es necesario tener un paciente que haya sido diagnosticado. Yo, por ejemplo, hasta lo que yo sé, no tengo ningún tipo de síntoma, no conozco ningún familiar cercano mío que lo haya padecido. Yo tendría, mi inquietud después de esta entrevista estaría justificada para pedir una prueba en el hospital. Vamos a ver, si tú no tienes ningún familiar de primer grado, pues tú tienes un riesgo poblacional. Ajá. ¿Vale? Entonces, tú lo puedes padecer. Eso es más genérico. Esto es más genérico. Vale. Tú lo puedes llegar a padecer. Ese es el riesgo que tenemos todo el mundo que no tenemos familiares de primer grado. Uh-huh. Entonces, esto es lo que llamamos el cribado poblacional. Esto es lo que se está instaurando ahora en Andalucía, que la Junta está haciendo
las pruebas de sangre oculta en heces en los centros de salud. Si esas pruebas la persona se la hace, sale positiva, entonces ya sí que entraría a llegar al hospital a la consulta de digestivo para que el digestivo lo valorase y le mandara su colonoscopia. Ya dependiendo del resultado, entraría en la consulta de cribado o seguiría siendo un cribado poblacional. Dentro de este cribado poblacional, que no es el que vosotros hacéis, entiendo, ¿no? Efectivamente. Hacéis el familiar. Nosotros el familiares de primer grado. ¿Hay un margen de edad a partir del cual alguien pueda ser más propenso? El poblacional, el margen de edad es a partir de los 50 años. El cribado empezaría a partir de los 50 años, el riesgo. El cribado familiar siempre empezaría 10 años antes de la aparición del caso más joven de la familia. Bien. Es decir, si la persona aparece con 45 años, pues el cribado a esos familiares de riesgo se les comenzaría a hacer a partir de los 35 años. Si ese familiar tiene 60, 70, 80 años, el cribado siempre empezaría a los 40. Es a los 40 o 10 años antes del familiar más joven. ¿Vale? Pues no sé si quieres añadir algo más en torno al proceso de diagnóstico, de prevención, pero yo creo que básicamente ha quedado claro cuál es vuestro trabajo y me gustaría hablar en los últimos minutos que nos quedan un poco más de vosotros, de la propia consulta, de la propia área que ha sido galardonada con esta bandera de Andalucía a nivel provincial. Mañana recogéis este galardón. Habéis dicho al principio de la entrevista que lleváis más de 12 años con esta labor. Entiendo que hace 12 años esto apenas se hacía, ¿no? No. A nivel de Jaén fuimos pioneros. Ajá. Fuimos pioneros. Y a nivel de Andalucía, en Sevilla se hacía un poquito, ¿no? Se hacía ya cribado. Y bueno, lo que pasa que, claro, en nuestro hospital nos ha faltado siempre la parte de genética, que es lo que ahora ya la hemos incorporado, ya la estamos haciendo. Y claro, a nivel de Andalucía, pues ha habido otros hospitales que ya se han ido incorporando a hacer cribado y siempre con genética. Claro, estamos hablando de hospitales de tercer grado, ¿no? Hospitales grandes. Grandes. Nosotros no dejamos de ser un comarcal. Ajá. Pero bueno, ya lo hemos incorporado también. Aún así, pioneros en la provincia, en un área, en una consulta de cribado familiar perteneciente al área de aparato digestivo, que no solamente se centra en la consulta en sí, sino también en difundir e informar. Por ejemplo, hablamos de esas jornadas que, si no me equivoco, de manera anual se vienen celebrando en el hospital, ¿no? Sí, son las jornadas de prevención de cáncer de colon que realizamos todos los años. Este año serán el día 4 de junio y esas jornadas están dirigidas también a los familiares de los pacientes con cáncer de colon y el objetivo es concienciar de la importancia del problema del cribado. Somos conscientes de que cuando proponemos la realización de pruebas de cribado, de pruebas preventivas, aproximadamente hay un 40% de personas que, a pesar de que son personas que tienen riesgo, no quieren hacerse la colonoscopia. Esa situación se da cuando citáis a las familias para que acudan a la consulta para ser informadas y es cuando recibís esa respuesta negativa, ¿no? Sí, cuando les proponemos el cribado, valoramos el riesgo y decimos, bueno, pues estos familiares a partir de tal edad tienen que hacerse la prueba. Bueno, pues en ese momento hay familiares que ya vienen muy dispuestos a hacerse lo que se tengan que hacer. Y entonces en ese momento pues ya se van incluso con su cita para una próxima visita ya para hacer su historia de forma individualizada, ¿vale? Y luego pues hay otras personas de ese grupo de familia pues que te dicen, me lo tengo que pensar, porque no lo tienen claro. Bueno, pues ese grupo de personas, hay veces que sí, que te llaman, con el paso del tiempo, te llaman porque diciendo... Reflexionan, lo piensan, porque bueno, cada uno necesita su tiempo también para todo, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues te llaman, te localizan, te dicen, mira, soy hijo, soy hermano de tal persona, ¿no? Y me propusisteis hacerme un cribado. Ajá. Y me lo quiero hacer. Automáticamente se le da su cita y ya entra lo que es en el circuito de la consulta.
Y luego hay otras que, por desgracia, pues que no, que se niegan y ya está, y no hay más. Yo creo que a lo mejor si hablamos de datos podría ayudar también a la concienciación, porque en estos 12 años habréis conseguido detectar una evolución, ¿no? Contadnos los datos que aportáis desde el Hospital Alto Guadalquivir. Bueno, pues en 12 años de funcionamiento de consulta hemos estudiado a 551 familias. Dentro de esas familias hemos detectado algo más de 2.700 familiares de primer grado que considerábamos estaban en riesgo y, por tanto, pues considerábamos pues que eran candidatos a hacerse pruebas de cribado. Algunos de ellos eran jóvenes, con lo cual las pruebas se posponían, porque el cribado se inicia a partir de los 40 años, o como ha dicho Pilar, o 10 años antes de la edad de diagnóstico del caso. Y finalmente, aproximadamente a unos 2.000 familiares se le propuso el cribado. Pues bien, de estos 2.000 aceptaron 1.190, que son aproximadamente un 60-61%, que es lo que queremos. Es lo que queremos mejorar. También digo que cuando empezamos con una tasa de aceptación del 30%, es decir, que lo normal es que nos dijeran que no. Con lo cual, pues realmente estamos muy satisfechos porque en este periodo de tiempo hemos conseguido que la aceptación de las pruebas de cribado haya aumentado. Quiero decir también que la colonoscopia, como ya he dicho, lo normal es que se detecten durante la colonoscopia lesiones precancerosas o lesiones de riesgo. Es decir, las personas tienen mucho miedo a que en la colonoscopia se detecte un tumor avanzado y que eso le suponga un cambio en su vida, lógicamente. Sin embargo, de esas 1.000 y pico colonoscopias que hemos hecho, pues el resultado ha sido normal aproximadamente en el 80% y en el resto pues han sido 200 pacientes aproximadamente en los que encontramos pólipos de riesgo que se pudieron extirpar durante la misma colonoscopia. El paciente se fue a su casa y ya lo que está es en vigilancia, y aproximadamente unos 40 casos en los que encontramos cáncer, pero cáncer en fases tan precoces que la curación de esos pacientes fue cercana al 100%, y en la mayoría de los casos además también la extirpación de ese cáncer se pudo realizar durante la misma colonoscopia, que ni siquiera fueron a cirugía ni... No sé si me vais a poder responder a esta pregunta, pero se me ocurre que en 12 años familiares que se hayan negado a hacerse esa prueba hayan terminado siendo pacientes o diagnosticados. Sí. Sí, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Pues yo creo que con esto lo decimos todo, ¿no? Y con esto entendemos el valor que tiene la consulta de cribado familiar en el Hospital Alto Guadalquivir, que mañana recogen la bandera de Andalucía a nivel provincial por la Junta de Andalucía. Así es que no sé si quieres añadir algo más, Juan Jesús, Pilar. Pues poco más, sobre todo nuestro agradecimiento, nuestro profundo agradecimiento y bueno, pues decir que estamos ahí, es decir, que es una consulta que lo que va dirigida es a que la gente se conciencie de la importancia de la prevención del cáncer de colon y que para eso estamos. Pues Juan Jesús Puente, especialista en aparato digestivo, Pilar Bueno, enfermera del área de consulta de cribado familiar, gracias a los dos por atendernos. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Hoy por hoy, Ser Andújar.